Gracias por sintonizarnos en la conexión. Señor bendiga, gracias por estar una vez más con nosotros en nuestro programa Conexión de Fe, en donde tratamos nosotros de poderte conectar con nuestro Señor y que tu fe crezca y que puedas ir adelante, amén, y poder seguir sirviendo cada día más al Señor. Es una bendición poder llegar a tus hogares y poder llegar hasta donde tú estás en este día a través de la tecnología, a través de nuestro programa Conexión de Fe, y esperemos que el Señor te hable en este día. Queremos ser de bendición para usted y para todas las personas que podamos alcanzar y poder llegar hasta sus vidas y alcanzar sus corazones por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana o en este día quiero compartir con usted cómo es que nosotros a veces pensamos que estamos sirviendo correctamente, y a veces pensamos que se mezcla una cosa con la otra y necesitamos entender realmente el propósito de Dios. Lamentablemente todas estas cosas se dan y confundimos nosotros a veces emocionalismo con amor. Y hoy quiero compartir contigo en este día: la emoción no es amor y el amor no es emoción. Cada cosa tiene su parte específica y no podemos nosotros estar mezclándolas. Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice, porque es lo principal que tenemos que tener, la palabra de Dios por enfrente, y todo lo que nosotros hacemos y cada texto que nosotros enseñemos va de acuerdo, cada enseñanza que damos va de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros no podemos hablar fuera del contexto de la palabra de Dios, o podemos hablar, pero no va a hacer ningún efecto y usted podrá ser engañado. Pero cuando la palabra de Dios es la que está hablando, nos damos cuenta que no soy el que estoy hablando yo, sino es la palabra de Dios, y vale más que pongamos mucha atención a lo que el Señor está diciendo. Así de que en esta mañana vamos a ir delante del Señor y vamos a poder ver esta escritura que nos dice la Biblia aquí en el libro de Mateo. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 7, el 21 al 29. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Esta es la diferencia que tenemos que tener, y esto es exactamente lo que quiero que enfoquemos en este día. El 29 nos dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Nos estamos refiriendo que cuando nosotros estamos viendo la palabra de Dios y estamos viendo que no enseñaba como los escribas, sino que enseñaba como quien tiene autoridad. Ese es el punto principal. Jesucristo tiene toda la autoridad para enseñarnos, para mostrarnos y para enseñarnos como verdaderamente requiere. Cuando dice que Él no enseñaba como los escribas, estamos hablando que Él no enseñaba religión, ni tampoco enseñaba judaísmo, ni tampoco enseñaba cosa mundana. Simplemente estaba escuchando o enseñando con la autoridad que Dios le había dado. Ahora que me le digo, esa autoridad Dios nos la transmitió a nosotros, y ahora nosotros tenemos esa autoridad para poder enseñar con la autoridad que Dios nos dio, que nuestro Señor Jesucristo implantó en nosotros. Cuando las emociones son las que nos hacen reaccionar y no el amor, esto es muy, delicado y peligroso, porque Dios no se agrada de emocionalismos, más bien de estar cimentados en la roca. A Dios no le interesa, ni tampoco lo vamos a impresionar con cuánto sabemos. Mire, los escribas sabían mucho y conocían mucho, pero en realidad nunca pudieron impresionar al Señor. ¿Por qué? Porque al Señor lo vamos a impresionar con la obediencia, con el amor a Él, con el respeto a Él, no con la sabiduría que nosotros tenemos. Recuerde que la sabiduría que usted y yo tenemos es la que Dios nos ha dado, y bueno, no lo podemos impresionar con esto. En la emoción, hermano, se olvida, o por la emoción se olvida realmente lo verdadero y lo más importante. Hay veces que cuando nosotros actuamos por emoción, ¿cuántas personas han llegado a la iglesia y están en la iglesia
¿ok? Y llegan pensando, y van a servir, y van a hacer muchas cosas. A veces la emoción te hace hablar. Y la emoción te hace pensar y te hace sentir cosas que no es amor, sino es el momento que estás viviendo. ¿Cuánta gente se ha comprometido realmente en las iglesias a servir? Porque en el momento que se comprometieron, se sentían contentos, se sentían alegres, se sentían emocionados. Esa es la palabra, emoción. Y se comprometieron con el pastor, no con Dios. Porque dijeron, yo voy a apoyar en esto, yo voy a apoyar en aquello, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer otro. Y al final de cuentas no hicieron absolutamente nada. Dejaron un empezadero y no termina nada. Eso es cuando nosotros estamos sirviendo en la emoción. Y no es por amor al Señor. Cuando nosotros servimos por amor al Señor, nos damos cuenta que el Señor prospera nuestro ministerio. Y podemos hacer cosas mucho mayores de las que usted y yo nos imaginamos. Se da cuenta de una persona un grupo de personas que iban a aventarse de un avión. Y estas personas iban a volar, pues usted sabe, en el aire, en el paracaidismo. Estas personas estaban tan emocionadas y tan contentos de que la adrenalina que ellos sentían, de que se iban a aventar de ese avión y que iban a volar. Y usted sabe, yo nunca me he aventado en un lugar de esos, pero según dicen que la emoción principal en esto, o lo más emocionante, es la adrenalina de que se siente cuando vas en caída libre. Bueno, se aventó uno, se aventó el otro. Ellos confiaron, o más bien acordaron, que una persona iba a filmar este evento. Entonces, el que estaba filmando empezó a filmar, donde se aventó el primero, se aventó el segundo, se aventó el tercero. Y era la emoción, y él estaba desesperado por aventarse también. Y estaba esperando que se aventara el último de sus amigos para luego aventarse él. Cuando se aventó el penúltimo, él dijo, me toca a mí. Se aventó él. Cuando él se aventó, cuenta la historia, y esto es verídico. Cuenta la historia que este joven se aventó y en la caída él iba filmando. En la emoción de ir filmando, él gritaba y emocionado y esa adrenalina, y iba contento de la emoción que él estaba sintiendo a la hora de ir cayendo. Pero después se dio cuenta que cuando tenía que jalar el hilo para que su paracaídas saliera, se dio cuenta que su paracaídas no lo traía puesto. Y la emoción lo hizo olvidarse de la importancia y de lo que dependía prácticamente ese paracaídas en su espalda. Por la emoción, él brincó sin darse cuenta que no traía el paracaídas puesto. Entonces, resultó que ese grito de emoción y ese grito de gozo que él estaba sintiendo cuando él iba en la caída, se tornó en un grito y en un desgarrador grito de miedo y de pavor, de saber que iba directito a la muerte. Ve cómo cambia, en un minuto, en un instante nos puede cambiar la emoción por el terror. Porque cuando nosotros no estamos sirviendo por amor y es por emoción, eso cambia instantáneamente. Este joven, me puedo imaginar ese grito, me puedo imaginar ese pavor que él tenía al saber que no tenía escapatoria, iba a una muerte segura. En lo que era un momento de emoción, se volvió en un momento de terror y de angustia, sabiendo que iba derechito a la muerte. Los gritos desgarradores y de terror, dice, de desesperación que se filmaron, ya no eran los mismos de aquella emoción que este joven sentía. Cristo nos advierte, no es por emoción. Cristo nos exhorta diciéndonos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No toda la persona que esté diciendo, oh, yo soy cristiano, realmente es cristiano porque dice que es cristiano. Muchas veces las emociones de lo que pasa en nuestro entorno, en nuestro alrededor, eso es lo que nos envuelve y lo que nos hace pensar que estamos bien, y se nos olvida lo importante. Lo importante no es hacer, lo importante es saber por quién lo hacemos. Lo importante no es que tú hagas buenas obras, lo importante es que las buenas obras vienen producto de alguien que está en ti. Y cuando nosotros dejamos de lado esto y empezamos a trabajar por la obra en lugar de por el amor, eso es muy peligroso y hay que tener mucho cuidado. Quiero compartir más 3 cositas contigo rapidito de lo que el Señor puede mostrarnos. Y número 1 es, las emociones te quitan del propósito de Dios. A veces las emociones nos hacen ver cosas y nos hacen sentir cosas que nos hacen perder verdaderamente el propósito por el cual usted y yo estamos aquí.
El propósito de Dios nunca fue ni ha sido que te enfoques. Y mire, esto, hermano, vamos primero a la palabra de Dios. Vamos a lo que dice aquí en el versículo 22 y 23. Dice la palabra de Dios: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas personas pueden jurar y perjurar que están sirviendo al Señor. Lamentablemente, dice el Señor, lamentablemente para ellos, dice el Señor: yo no los conozco, apártate de mí. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que yo no te mandé. El propósito de Dios nunca fue, ni ha sido, ni será el enfoque en sanidades, ni expulsiones de demonios. Eso es bueno, pero no es lo principal. Dice: y por la emoción que se siente y el prestigio que se gana por la persona, o que gana la persona cuando logra esto en la vida de otros, empezamos a desviarnos del propósito verdadero, el propósito que la persona tiene de parte de Dios para ser usado por Dios. El propósito verdadero por el cual el Señor nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, dice la palabra de Dios. A veces se ha enfocado tanto en la sanidad y se ha dejado de lado la salvación. La salvación es primero que la sanidad. La palabra del Señor dice todo el tiempo que cuando Jesucristo sanaba a una persona, le decía: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha sanado. Nunca tu fe te ha salvado. Nunca el Señor habló de la sanidad y después de la salvación. La sanidad es un producto de la fe. Pero déjeme le digo una cosa también. En la sanidad, una persona puede ser sana. ¿Cuántas personas yo he oído? Y esto abundan, lamentablemente, y es triste decirlo, pero abundan en las iglesias. Oh, yo estuve muerto y yo fui al cielo. Hay personas que se han atrevido a decir que fueron al cielo y fueron al infierno. La Biblia es clara cuando dice que nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Hermano, no te dejes engañar. La palabra de Dios es clara y es nítida. El Señor dice: esto no es para lo que yo te salvé. Esto no es para lo que yo te tengo aquí. Si Dios quisiera que aprendiéramos algo nuevo o nos quisiera decir algo nuevo, el Señor lo hubiera puesto en su palabra. Pero es claro que la palabra del Señor dice: está completa. Apocalipsis terminó, se acabó, no hay más revelación. Y si Dios nos pudiera decir más, entonces el Señor diría: me falta otro libro más. Sin embargo, la palabra de Dios está terminada. ¿Y cuánta gente se ha enfocado en sanidades? Se ha enfocado en expulsiones de demonios. Se han enfocado en tantas cosas y realmente la salvación la están dejando de lado. Principalmente la salvación. Una persona que se enferma y es sanada, esta persona puede enfermarse otra vez porque es temporal. Pero la salvación es eterna. La salvación que Dios nos da es eterna. Tú decides, ahí está tu salvación, ahí está tu eternidad. Ahí es donde tú vas a poder definir realmente quién eres. Todos somos eternos, todos nacimos para ser eternos, pero tú decides para dónde vas. Al cielo con el Señor a vivir una eternidad con Cristo, o al lago de fuego a vivir una eternidad en tormento. Y dice la palabra de Dios, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. La palabra del Señor nos dice aquí en el libro de Lucas, en Lucas 4, 24 a 46, nos dice la palabra de Dios en el 46, 47, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Aquí no está hablando de sanidad. Aquí no está hablando de que tú tengas que venir y ser expulsado con demonios. Aquí no está hablando nada de esto. Son cosas que van a pasar, pero no es la prioridad. La prioridad es que tú y yo seamos salvos. La prioridad es que nosotros veamos el potencial que Dios tiene en la vida de nosotros cuando nosotros venimos a ser salvos y cuando venimos a ser siervos del Señor. No nos salvó el Señor para que tú vayas y sanes a otras personas. Dios te salvó para que tú vayas y compartas el evangelio y les digas que hay salvación en Cristo, no que hay sanación en Cristo. Porque, como le vuelvo a repetir, una persona que es enferma y sana va a volver a enfermar otra vez. No va a quedar así. Va a volver a enfermar. Y hay personas que dicen: yo estaba muerto y me morí y resucité. Estas personas van a volver a morir aunque digan que estuvieron muertos. Lázaro, dice en la Biblia, Lázaro murió. Jesucristo vino, lo resucitó. Lázaro volvió a morir. Físicamente eso vuelve a suceder. Si se da cuenta, cuando dicen los que estamos o los que están
tratando de recordarle al Señor, oh Señor, hicieron cosas buenas. Señor, nunca mencionaron el haber salvado un alma. Nunca mencionaron el haber restaurado a una persona. Siempre mencionaron, Señor, Señor. Mire, vaya conmigo aquí en el libro de Mateo. Mateo 7:22 dice la palabra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice la palabra, dice en el 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque ellos están mencionando las obras físicas, las obras carnales que se hicieron aquí. Ellos están mencionando como lo que el hombre mira. Siempre cuando una persona dice, oh, va a venir fulanito de tal, va a venir sutanito, va a venir tal pastor, va a venir tal persona, vamos a traer a los enfermos porque va a haber un culto de sanidad. Miren, la sanidad no depende de la persona, la sanidad depende de Dios, tanto como la salvación también. Y si el Señor usa a una persona para sanar a otro, gloria a Dios por eso. Yo no estoy diciendo que no puede pasar, yo creo que puede pasar. La oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios, pero no es el enfoque. No es lo principal. Lo principal es que usted y yo entendamos que el amor al servicio de Dios, eso es lo que prevalece y realmente eso es lo importante, no la emoción. Lamentablemente hay personas que ya ven más a la persona que al Señor. Si una persona logra sanar a otro, no es la persona, es el Señor. Téngalo bien en mente y téngalo bien dentro de usted de esta parte. Porque lamentablemente hay tanta charlatanería, aún en iglesias que se llaman cristianas. Y lo que se está promoviendo es nada más y nada menos esto y solamente esto. Es triste de ver cómo mucha gente está siendo engañada y mucha gente está siendo, hermano, hasta cierto punto extorsionada por estas cosas. Tenga mucho cuidado. Jesucristo no vino a sanar, Jesucristo vino a salvar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a sanar. Él nos dio esa responsabilidad y nos dio este poder. Y ahorita vamos a ver algunos textos, pero no es la prioridad la sanación. Número 2, las emociones te hacen hablar de más. En las emociones a veces nosotros nos comprometemos tanto y quedamos cortos. Aquí en el libro de Mateo 26, la palabra del Señor nos dice, 30 y 35, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Después dice Pedro, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mire, Jesucristo le está diciendo, Jesucristo si nos dice algo es porque Él sabe mucho más que nosotros. Y lamentablemente hay gente que cree que sabe más que el Señor. Jesucristo le está diciendo un día, o antes de que esto pase, antes de que amanezca, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar y tú vas a decir que no eres mi discípulo. Pedro dijo, no Señor, si yo tengo que dar la vida por ti, estoy dispuesto a darla. Y no solamente él, los demás dijeron lo mismo. ¿Y dónde están todos los valientes que dijeron o decían estar con él? Las emociones, hermanos, se producen después de haber tenido un buen tiempo. La Biblia dice cuando ellos venían de los olivos, ellos vieron y pudieron ver el milagro que Dios hizo. Alimentó a 5,000 personas con unos cuantos pececillos y unos cuantos panes. El Señor alimentó a estas personas y ellos vieron este milagro y vieron esa grandeza. Pedro dice, no, este es mi Señor, con ese es con el que yo estoy. Después de que pasan cosas grandes, es cuando la emoción se emociona, o valga la redundancia, es cuando nuestras emociones crecen más. Y cuando nuestras emociones crecen más, es cuando estamos más propensos a cometer errores. Tú y yo no vinimos a este mundo, ni el Señor nos salvó tampoco para que vengamos a sanar, ni tampoco para que vengamos a exorcizar a nadie. Tú y yo venimos a este mundo a predicar el evangelio. Cuando Cristo nos salvó y cuando Cristo nos dio vida nueva, Dios nos dio esta vida y nos dio un mandamiento: ir y hacer discípulos. Él nos está diciendo vayan y sanen, ir y hacer
discípulos. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio del Señor, predicar que hay buenas nuevas, predicar que hay esperanza para toda aquella persona que está hundida y que Satanás los tiene atormentados. Eso es lo que tú y yo debemos de predicar. No sanidades, no expulsiones, no nada de esto. Eso vendrá después, eventualmente. Principalmente, dice la palabra de Dios, tenemos que enseñar que hay un Cristo y que hay una esperanza para la vida de cualquier persona. Número 3, y con esto vamos a terminar. Las emociones nos traen graves consecuencias. Graves consecuencias. ¿Por qué dice la palabra de Dios si nos traen graves consecuencias? Porque a veces, como estoy diciendo, estos jovenazos o estos grandes hombres de Dios, ellos dijeron, no, nosotros vamos a servir a Dios y no nos apartaremos de Él. No, nosotros no haremos nada que nosotros, si es necesario dar nuestra vida, la vamos a dar. Pedro lo dijo y dice la Biblia que todos los que estaban con él dijeron lo mismo. Miren lo que nos dice Mateo 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Dónde están todos estos valientes? ¿Dónde están todas estas personas que dijeron, yo estoy dispuesto a poner mi vida por ti? ¿Dónde están todas estas personas que dijeron, yo me atrevo a poner mi vida? Yo me atrevo a decir, Señor, no importa si te tengo que poner mi vida, yo la doy por ti. La emoción habló antes, porque ellos vieron cosas maravillosas que Jesucristo había hecho. Y se emocionaron tanto que pensaron que el Señor Jesucristo iba a estar todo el tiempo con ellos. Pero ¿sabe qué? Les llegó la prueba y les llegó la dificultad. Y ahí es donde realmente se demuestra de qué estamos hechos. Si recuerdan, comenzamos leyendo, Jesucristo dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos hombres decían, hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos el otro. Dice el Señor, no los conozco. ¿Sabe por qué no los conozco? Dice el Señor. ¿Por qué? Porque todos lo hicieron para su propia honra, todos lo hicieron para ser reconocidos. Todas las personas que miran a una persona y creen que esta persona es el que tiene el poder, olvídenlo, no es Él, es el Señor Jesucristo. Si Jesucristo no está obrando en algo que tú estás haciendo, es Satanás el que está obrando. Porque déjeme le digo, Satanás también puede hacer y engañar a las personas. Si no, solamente recuerde cuando Moisés vino con Faraón. La Biblia dice que cuando Moisés vino con Faraón y Faraón tiró la vara, dice, esto no me impresiona. También mis adivinos pueden hacerlo. Tiraron la vara a los adivinos y también se convirtieron en culebra. Pero hubo una diferencia. La culebra de Moisés se comió a la culebra de los adivinos. Pero esto muestra, hermano, que Satanás también tiene poder para hacer muchas de estas cosas y engañar gente. Tenga mucho cuidado. Número 3, las emociones, dijimos, nos traen graves consecuencias. Mira lo que nos dice Primera de Samuel. Aquí en el libro de Primera de Samuel, entonces dice Saúl, dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento. Dice de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Miren lo que hace Samuel, consentió al pueblo y temió las palabras de ellos. En otras palabras, Samuel quiso agradar a los hombres. Este es el problema que estamos pasando hasta el día de hoy con tantas y tantas y tantas iglesias. Los pastores queremos a veces agradar al hombre. Olvídelo, no se va a poder. Mira lo que dice aquí, perdona pues ahora mi pecado. Dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de su punta o de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, dice la palabra de Dios. Y mira, hermano, cómo el Señor hace las cosas. Y esto me encanta. A veces nosotros tenemos que decir cosas y a veces la persona se detiene porque dice, aquí está fulanito. Si tú vas a hablar, por ejemplo, de honestidad y hay una persona en tu iglesia que da mucha ayuda y esta persona da dinero a la iglesia y tú sabes que está haciendo algo turbio, a veces la persona se quiere detener en no decir algo claro porque dice, si esta persona se me va, se me acaba la ayuda. ¿Qué importa que se vaya? Tú te tienes que parar por la verdad y tú tienes que compartir la verdad tal y como está en la palabra de Dios. No la podemos cambiar, porque si nosotros cambiamos la palabra de Dios, un día estaremos en la presencia de Dios dando cuentas. Nosotros no podemos agradar al hombre. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Gálatas 1:10, dice el Señor, pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, dice el apóstol Pablo, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Jesucristo.
Toda la persona que quiere agradar al hombre y quedar bien con el hombre no se puede llamar siervo de Jesucristo, porque primero es agradar a Dios antes que a los hombres, cosa que ahora ya no se predica tanto. Y cosa que ahora las personas tienen miedo predicar la palabra de Dios, porque hay personas sentadas pudientes, personas que tienen control, personas que tienen ahí en sus iglesias y que tienen influencias, y por esta razón se detienen de decir verdades de la palabra de Dios. Si se van, ¿qué importa que se vayan? Pero tú estás delante de Dios, estarás bien. Hermano, tú no puedes dejarte de llevar por un don que tú tienes. El don que tú tienes no lo tienes tú, Dios te lo dio. Dios es el dador de todo. Y no pretendas pensar que todo lo que estás haciendo es porque tú eres buena persona o porque tú eres muy inteligente. Dios te está usando, esa es la realidad, y eso es todo lo que podemos decir. Cristo es el único que va a hacer las cosas por nosotros o a través de nosotros. Es más fácil y galardonador, dice aquí, agradar a Dios antes que a los hombres. Dice, pero muchos se aferran a lo que los hombres pueden opinar de ellos y optan por querer agradar a los hombres y no a Dios. Saúl fue lo que hizo. Oh, Señor, mira, los hombres me obligaron y pues yo tuve que hacerlo porque ellos querían que hiciéramos esto. Mire, hermano, con todo respeto le digo, cuando yo estoy en mi iglesia predicando y yo conozco la vida de mis ovejas, yo conozco la vida de varios hermanos de mi iglesia y hay algo que yo tengo que predicar fuerte, lo predico y no me voy a detener, porque primero Dios antes que la persona, y yo sé que si esta persona escucha la palabra de Dios será sanado. Vamos en este último, dice en 1 Tesalonicenses 2:4, dice la palabra de Dios, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Dios es el que prueba tu corazón y Dios nos confió el evangelio. Dios nos confió ese mensaje bendito de la palabra de Dios para que lo prediquemos a la manera como está escrito, no a la manera como tú piensas. Y si hay alguien que se molesta por lo que estoy diciendo, Dios le bendiga como quiera, pero esta es la palabra de Dios. Y nosotros no fuimos llamados a sanar, fuimos llamados a predicar el evangelio. Eso es todo. Nosotros no podemos hablar ni pensar que por lo que yo estoy diciendo otra persona va a ser salva. Olvídalo, no eres tú, es la palabra de Dios la que está haciendo efecto en la vida de muchas personas. De todo corazón deseo que la palabra de Dios penetre tu vida y que la palabra de Dios indague y te llene y te penetre. Dice la Biblia que es viva y eficaz, y que puedas tú sentir ese perdón de Dios y que tú puedas sentir ese llamamiento de Dios para servir al Señor y no a los hombres. Cuando tú te enfocas en servir al Señor, entonces tendrás victoria para muchas cosas. No dejes que la emoción te lleve, no dejes que la emoción te haga hablar. Más bien permite que la palabra de Dios sea la que te está impulsando a trabajar y a honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El deseo de todo corazón que la palabra de Dios penetre tu vida y que podamos ser siervos, adoradores y verdaderamente portavoces de la palabra del Señor. El Señor te bendiga y espero que Dios te haya hablado en este día, y de verdad deseo de todo corazón ser un consiervo tuyo en la obra del Señor. El Señor te bendiga y muchas gracias. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios